por nosotros. Estamos aquí, sean bienvenidos y los queremos felicitar. Estaba pensando en mí mismo, cuánto me gusta que mi señora me diga cuando hice algo bueno. ¿A ustedes también les pasa lo mismo o no? ¿Nos gusta que nos digan cuando hicimos algo bueno o no? ¿Saben? Se me ocurrió pedirles algo, un favor esta noche. ¿Somos amigos ya? ¿Me hacen el favor? ¿Sí? Señora, ¿está dispuesta a hacerme un favor hoy? ¿Y usted, caballero de lente, me hace un favor hoy? Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a felicitar a la persona que está a nuestro lado. Porque esta noche hicimos el esfuerzo y estamos aquí para escuchar el tema que el licenciado va a presentar dentro de poco. Solamente la eternidad nos va a decir la bendición grande que hoy vamos a recibir. No la vamos a olvidar nunca. Por eso creo que vale la pena. Vamos a felicitar a las personas que están a nuestro lado. Te felicito porque viniste hoy. Que el Señor te bendiga. Dios te bendiga. Felicitación. Este hombre viene de lejos en bicicleta. Mariano, te felicito, muchacho. Fuerzas por esa pierna. Ayer faltó Mariano. Bien, vamos al falso verdadero que hicimos ayer acerca del tema de anteanoche, el tema de, hoy es miércoles, del lunes. El falso y verdadero acerca del tema del lunes, el juicio antes de la segunda venida de Jesús. Primera afirmación, Dios es tan bueno y misericordioso que aún los malvados recibirán la vida eterna como prueba de su amor. ¿Falso o verdadero? No se escucha, está medio flojo. ¿Están seguros? Escuchamos, Mariano, ¿vos tenías el versículo? ¿Encontraste? Te dormiste, Mariano. Te pedimos que buscaras Éxodo, capítulo 34. Es que Mariano. Se me durmió Mariano. Felicitaciones, Mariano. A pesar del mal tiempo, él viene de Villa Dolores en bicicleta. En bicicleta. Allá de lejos. ¿Encontraste, Mariano? Éxodo capítulo 34, versículo 7. Que mantiene su invariable amor por millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no deja sin castigo al malvado. Bien, creo que el versículo es categórico, ¿sí? No hay discusión, pasamos a la segunda afirmación. La segunda afirmación decíamos, la norma de juicio en los tribunales celestiales será la ley de los 10 mandamientos. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Escuchamos allá al hombre. Santiago 2, 11 y 12. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Si no cometes adulterio, pero matas, ya eres transgresor de la ley. Hablad y obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Bien, no damos explicaciones, el licenciado explicó muy bien el lunes a la noche. Vamos entonces, era la respuesta entonces, la afirmación era ¿falsa o verdadera? Verdadera. Número 3, el reino que Jesús establecerá será eterno. Nunca pasará y jamás será destruido. Verdadero. Escuchamos, señora. Y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Bien, categórico, ¿no? Muchas gracias. Hoy pedimos los versículos antes para ganar tiempo, porque son 4 preguntas, y el tema de esta noche requiere de nuestro tiempo. Vamos a la última aseveración. Le pedimos allá a la señora que leyera. La aseveración decía, dentro de muy poco el tiempo de gracia para los pecadores se acabará para siempre. ¿Falso o verdadero?
dentro de muy poco. ¿Qué va a decir el Señor? Escuchamos allí, Apocalipsis capítulo 22, versículos 10 y 11. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto siga siendo injusto, y el sucio siga ensuciándose. El justo siga siendo justo, y el santo siga santificándose. Bien, el tiempo está cerca, dentro de poco. ¿Se acuerdan todo lo que decía el licenciado? Dios va a decir, seguí con lo tuyo nomás. Así como cuando alguien va al médico y el médico le dice, come lo que quieras, haz lo que quieras. Ya no tenés cura, podés hacer lo que quieras. Una sentencia muy triste que Dios dentro de poco, triste para algunos, pero feliz para otros, que el Señor pronto, según el tema del lunes pasado, nos declarará a la gente. Vamos al de hoy. Rapidito, tenemos hoy 3 preguntas. Primera aseveración, no pregunta, es una afirmación. Consultar a los muertos, número 1. A ver, chicas, espero, número 1, ¿sí? Número 1. Tenemos que hacer el sorteo enseguida, sorteamos. Número 1, ¿sí? Consultar a los muertos es abominación para Jehová. Nadie dice nada, simplemente un círculo alrededor del falso o verdadero. Me reclamaron esta noche que varias personas se olvidaron de poner su nombre. Y esos papelitos tienen que salir del sorteo. Pongan sus datos, por favor. Ahora no, ahora respondemos las preguntas. No se olviden de poner sus datos, porque en ese caso no pueden participar del sorteo aquí en la noche. 2. La 1 quedó claro, ¿sí? Consultar a los muertos es abominación para Jehová. Ustedes ponen allí o falso o verdadero. 2. Satanás es considerado en la Biblia como el padre de la verdad. Satanás es considerado en la Biblia como el padre de la verdad. ¿Falso o verdadero? Todavía me acuerdo el énfasis que ponía el licenciado cuando hablaba de ese tema. Ustedes sabrán qué ponen, mañana repasamos. Último dice, los 2 componentes de la vida son polvo de la tierra, el polvo de la tierra y el aliento de vida. Los 2 componentes de la vida son el polvo de la tierra y el aliento de vida. ¿Falso o verdadero? Pónganle el circulito allí, arriba de la F o en la B. Aquí tenemos a la persona Martín Duarte. ¿Quién es Martín Duarte? Vení, Martín. Y Martín me dijo que no faltaste ni una sola noche. Ni una sola noche. Entonces, como no faltaste ninguna noche, Martín, te vamos a dar para que elijas. Tenés un cuadro, tenés el libro de las mujeres, tenés uno sobre la justificación por la fe, tenés aquí esto para encuadrar. Sí, está buenísimo. Muchas gracias. Listo. Muy bien. Decimos los temas de estas noches. Miércoles 11. Miércoles 11. El tema del miércoles 11 será: la profecía anunciaba la gran rebelión. La gran rebelión. El día miércoles. El día martes, llamado profético a la adoración al Creador. Estamos entrando en estos días en los temas mucho más profundos. El licenciado decía que estaba poniendo una base. Ahora estamos entrando a los temas preciosos de la Biblia. Día martes, día lunes, diluvio universal, mito o realidad. El día lunes. Y mañana, un nuevo planeta al fin de los 1000 años. Alguien dijo que ese tema también se llama las vacaciones del diablo. Mañana. ¿Quieren saber cómo va a ser eso? No hace falta que entren a la página de la NASA para ver
¿Cuál es el planeta ese? Vengan mañana. Con la Biblia en la mano, mañana vamos a ver el tema Un nuevo planeta al fin de los 1000 años. Y por supuesto, el tema de hoy es una continuación del tema de ayer. Poderes ocultos contra todo ser humano. El licenciado enseguida va a orar. Oremos nosotros también. El tema es sumamente poderoso y necesitamos entenderlo, el tema de esta noche. Y no se olviden, mañana, un nuevo planeta al final de los 1000 años. Quedamos entonces con el licenciado Rubén Ar para el tema de esta noche, deseando que el Señor lo bendiga ricamente a él y a nosotros, para que tengamos las mentes bien despiertas y podamos entender el tema de esta noche. Estamos gozosos de vernos en esta noche nuevamente, mis amigos, gozosos de poder estar aquí en este lugar, a pesar que estos días no está muy bien el tiempo, ¿verdad? Pero el agua no está demasiado fría, así que no nos hace mal. De manera que estamos gozosos de encontrarnos en este lugar para estudiar la palabra de Dios y para poder tener bien claras las cosas que son de la salvación. Solamente quiero recordar algo que también recién se mencionaba y que tiene que ver con la dirección nuestra. Acuérdense que en cada papelito que tiene el sí o el no de la prueba de cada día, debemos colocar allí nuestro nombre y dirección a fin de que se pueda computar en un lugar especial que tiene que ver con lo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Y la asistencia también es uno de los requisitos que tienen para recibir la carpeta que estamos formando en estos días, y todos tendremos la alegría de llevarla a nuestro hogar junto con la palabra de Dios en un hermoso momento que ya oportunamente habremos de definir. Antes de comenzar vamos a pedir la bendición de Dios a fin de que Dios nos pueda acompañar en el tema del día de hoy. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y misericordia, porque nos amas más allá de lo que podemos entender. Gracias porque tú deseaste la vida eterna nuestra antes que el mundo fuese. Y te rogamos que nos acompañes para que podamos entender más de cerca, después de haber comprendido ayer un tema que nos hizo pensar mucho. Hoy podamos ver también cómo el autor del pecado lucha contra tu verdad eterna a fin de que perdamos esa vida eterna. Nos entregamos en tus manos de amor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amigos, poderes ocultos contra todo ser humano. Estamos en un tremendo conflicto entre el bien y el mal, ya lo sabemos, ¿verdad? Lo estudiamos día tras día y conviene que solamente repasemos el concepto, ¿verdad? Una eternidad que se interrumpió a causa del pecado, pero el Señor no nos abandonó a causa del pecado, sino que nos acompañó. Quiero recalcar algo porque algunos han preguntado, ya estoy contestando una pregunta. Algunos mencionaban, pero en realidad, ¿Cristo no amó más al mundo cuando Él murió en la cruz del Calvario? Yo quiero decirles que la cruz del Calvario, por supuesto, fue una expresión admirable del amor de Dios. Pero Él nos amó desde antes que el mundo fuese, dice la palabra de Dios. Y prueba de ello es que el Señor actuó con nuestros padres en los portales del Edén. No solamente allí, sino que allí les prometió que habría un conflicto, una lucha entre el bien y el mal, un conflicto que habría de sacudir realmente al ser humano, pero si el ser humano confiaba en el divino Redentor que vendría a morir por nuestras transgresiones, el hombre podría vencer a Satanás, al gran enemigo de nuestro Dios, ¿verdad? Al enemigo de Cristo. El Señor obró a través de muchos siglos, milenios enteros, 4000 años después que entró el pecado. Cristo apareció en forma humana y entonces allí comienzan los días, ¿verdad? Que Cristo vivió en esta tierra para morir por nosotros, para poder ser salvo y estar con nosotros un día. Está intercediendo en el santuario celestial conforme a la profecía a partir de 1844 y por supuesto a partir de ese año es la profecía, la última fecha que aparece en la palabra de Dios. Nosotros esperamos su venida. Cuando Él venga no habrá más muerte, dolor ni tristezas como tenemos en esta tierra. Todo habrá pasado para siempre.
Otra pregunta que era muy contundente. ¿Es la resurrección realmente real? Yo creo que lo que vimos ayer es categórico, ¿verdad? ¿Qué piensan acerca de esto? ¿La resurrección es un evento real o tal vez volvemos a la existencia en algún tipo de existencia diferente a la que tenemos ahora? La única diferencia que habrá es que no habrá más pecado y nuestras células serán inmortales, como dice el apóstol Pablo. Habremos de levantarnos en ese glorioso día para nunca más morir. El pecado nunca más entrará en la creación de Dios. Demasiado toleró el Señor lo que es el pecado y fue revelado con claridad lo que es la tragedia y el dolor. Por lo tanto, ya el universo, ahora purificado, nunca más, ¿verdad?, caerá en la transgresión. Ahora bien, en la noche de hoy conviene que veamos algo o vayamos avanzando, pero antes quizás, abominación para nuestro Dios. Tenemos la lamparilla que anoche usamos aquí, ¿verdad? Y que alcanzamos a ver desde allí y que tiene luz. ¿Luz por qué? Es la suma de ¿qué? De ese foco, ¿verdad? Más que está perfectamente hecho, pero más ¿qué? Más de la corriente eléctrica. Y yo quiero recalcar algo, o sea, hay mucha discusión hasta en el día de hoy, a pesar de que la ciencia avanzó tanto acerca de lo que es la luz. La inmensa mayoría, sabemos ya que son ondas específicas, ¿verdad?, que nuestro nervio óptico puede distinguirlas, o el ojo, ¿verdad?, humano, puede captarlas y allí vemos, por eso vemos. Pero lo que es en sí la luz es un conjunto de cosas. No solamente es un paquete de ondas, sino que también algunos dicen es un corpúsculo porque se comporta como un corpúsculo, ya que cuando golpea una fotocélula, por ejemplo, aquí que es un golpe electrónico, ¿verdad?, y produce electricidad. Y podríamos seguir hablando de esta manera. O sea, todos son formas y maneras que los hombres definen lo que es la luz. Pero yo les pregunto, cuando la corriente eléctrica se corta, o sea, la fuerza eléctrica se corta, ¿qué pasa con todo lo que es luz? ¿Existe o no existe? No existe más. El tema de noche era sencillo, ¿verdad? Dios habla de diferentes maneras acerca de lo que es la vida y explica lo que es la vida. Con diferentes nombres, y usa ilustraciones inclusive para indicar lo que es la existencia, ¿verdad?, humana. Pero una cosa debe quedar claro en nuestra mente. ¿Los muertos saben algo? Nada saben. Su memoria es puesta en olvido, dice la palabra de Dios. Su amor y su odio fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Pueden pasar 2 días o pasar 1000 años o 4000 años. Supongamos Abel, que murió por allí cerca de 4000 años antes de Cristo, casi 6000 años antes de nuestros días, he aquí que se levantará. Y saben ustedes, para él y para el último hombre que haya muerto antes que Jesús regrese, en realidad no tendrán noción de tiempo, porque para el muerto no hay tiempo, no existe el tiempo. Y alabado sea el Señor por ello. ¿Saben por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque aún a pesar del pecado, el Señor se acordó de nosotros en gran manera. Porque no tenemos que pensar hoy en un lugar de tormentos. ¿Cuántas personas entregaron? Hablo de la Edad Media, por ejemplo, ¿verdad? La historia narra acerca de esto. Entregaron propiedades enormes, fortunas enormes, para sacar algún alma, supuestamente, ¿verdad? De paso, alma significa ¿qué cosa? Anoche decíamos, ser viviente, ¿verdad? Que estaba penando en algún lugar de tormento. Y entonces, al creer que realmente podrían aliviar su dolor, y aquí entregaban sus propiedades, posesiones, gran cantidad de dinero, y así creían que podían sacarlo de ese lugar. Pero saben, yo quiero decirles en el nombre del Señor, de que no hay tormentos durante la muerte. ¿No es una buena nueva esto? El Señor nos habla con claridad. Yo sé que algunos dicen, ¿y por qué? Alguien por allí colocó algo, decía, ¿por qué ocurrió esto en la humanidad?
Ya vamos a entender cuando veamos una gran profecía dentro de poquitos días, muy grande, que abarca muchos milenios y llega hasta nuestros días, habla inclusive o llega a hablar acerca de la función de Estados Unidos de Norteamérica al fin del tiempo, uniéndose a poderes religiosos que existen en la tierra. Realmente será fascinante poder entenderlo, pero para poder entender tenemos que comprender la palabra de Dios. La palabra de Dios es suprema, es extremadamente grande. Y cuando Cristo regrese, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. En realidad la resurrección es una nueva ¿qué? Una nueva creación. Y aquí que nos levantaremos para nunca más dejar de existir. Ya no habrá más enemigo cruel que tiente a olvidar a Dios. Todo esto habrá pasado para siempre. Apenas un lejano recuerdo de lo que significó el pecado al ver las señales cruentas que Cristo llevará por los siglos de una eternidad. No nosotros, sino el Cordero de Dios. Por eso se lo llama el Cordero aún en el Apocalipsis, ¿verdad? El Cordero de Dios que iluminará en su semblante, en sus sienes, a través de aquellas heridas que marcaron la crueldad de lo que es el pecado, cuando aquellos enemigos colocaron la cruenta corona de espinas, las palmas atravesadas por los clavos romanos y sus pies, también el golpe o el lanzazo del soldado romano, ¿verdad? Serán señales para que la creación nunca jamás olvide lo que es el pecado. Nunca más. Cristo es el Cordero de Dios por los siglos sin fin de una eternidad. Yo admiro el amor de Dios, amigos. Y cuando el Señor diga despertaos, despertaos moradores del polvo, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, los sepulcros se habrán de abrir. Y no habrá diferencia en que el que está en el descanso hace 4000 años o el que hace algunas horas. Porque no hay tiempo durante la muerte. ¿Por qué entonces creerle al demonio que dice que hay seres que están sufriendo durante la tumba, ¿verdad? U otros están gozando por allá en el cielo. Satanás, el enemigo de Dios, sembró esas dudas. Y los que no quieren aceptar la palabra de Dios van a creer siempre y van a dudar de la palabra de Dios. Porque el pecado mayor es la duda contra ¿qué? La palabra de nuestro Padre Celestial, y claramente expresa en las Sagradas Escrituras. Por eso Dios dice que el orar o el pedirle algo o la comunicación con los muertos es ¿qué? Abominación, dice nuestro Dios, ¿verdad? En Deuteronomio, Dios llama a su pueblo. Solamente una reflexión, porque no estamos leyendo todos los textos, vamos a seguir adelante. No sea aliado en ti, y ustedes saben la larga lista allí, ¿verdad? Ni agorero, ni sortílego, ni etcétera, ni hechicero, ni quien consulte a quién. A los muertos, dice, porque es abominación para quién. Es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. O sea que es un pecado muy grande, ofensivo a Dios, porque solamente Dios posee inmortalidad. Y esto debe quedar claro en nuestra mente. Mis apreciados amigos, mis apreciados hermanos en Cristo Jesús, debo dejar muy claro que si yo no puedo creer en la muerte de un ser humano, tampoco estoy creyendo que Cristo murió. Estoy negando la muerte de Cristo. Y si yo no acepto que la muerte del hombre por causa del pecado, estoy haciendo de Dios mentiroso. Y eso es algo serio, ¿verdad? En extremo. Porque no hay muchas palabras para confundirse cuando Dios dice que el hombre que pecare morirá. Bien sencillo, ¿verdad? Ahora hay muchas otras ilustraciones, parábolas, profecías que el Señor usa, pero no nos confundamos. Debemos leer bien el contexto, qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. Nunca hay una contradicción en las Sagradas Escrituras. De manera que es rotundo y claro.
Por otro lado, solo Dios posee inmortalidad y algunos quieren hacer al hombre inmortal. ¿Se dan cuenta? Hay alguien que quería ser inmortal. ¿Quién era ese? Lucifer, Satanás. Bueno, allí San Pablo nos habla acerca del Señor. Leamos el texto de 1 Timoteo 6, 15 y 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Bueno, el único que posee inmortalidad, ¿verdad? Ahí habla de la divinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los seres eternos poseen son desde el siglo y hasta el siglo, o sea, para ellos no hay principio ni fin. Tienen vida en sí mismo, es lo que la palabra de Dios nos habla. Es lo que Satanás no podía entender y Cristo hablaba con él diariamente, ¿verdad? Allí en el santuario, como también estudiamos. En ese santuario glorioso, ¿verdad?, donde se comunicaba la voluntad divina al resto de la creación. Pero desgraciadamente entró el pecado, entró la desgracia a esta tierra y ahora Satanás pretendió ser igual al Señor. Él quería ser igual a Dios. Aunque no lo decía abiertamente, en su mente dejó crecer un pensamiento realmente trágico. Un pensamiento terrible que tiene que ver con la desgracia del universo en realidad, porque todo el universo sufre por causa de la transgresión de Lucifer, ¿verdad? Dice allí Isaías 14, versos 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dios habla allí en forma muy clara y dice, tú que decías en tu mente, en tu corazón. Satanás no decía en realidad toda la verdad, porque fue mentiroso desde siempre, como ayer estudiábamos, ¿verdad? Miente desde el comienzo. Pero el fin que él pretendía era ser igual a Dios, como dice la Escritura allí. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora bien, yo digo así porque encontramos en Ezequiel 28, el verso 19, algo que Dios predice de Lucifer y que de paso está muy cerca. Porque yo quiero decirles que mañana vamos a ver un poquito más y a entender lo que será el fin del pecado y lo que es el juicio del trono blanco. Muy diferente que lo que es el juicio investigador, en el cual ahora estamos participando antes que Jesús regrese. Bien, vamos a leer ahora Ezequiel 28, 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bueno, en realidad este texto lo vamos a entender mañana mucho mejor. Pero aquí dice todos los que te conocieron de entre los pueblos, se refiere de todo el universo de Dios. El vasto universo, los mundos que nunca cayeron, los serafines y querubines, los millones de santos ángeles que pueblan este vasto universo, amigos, ¿saben? Ellos habrán de maravillarse sobre quién, sobre aquel que un día fue un ángel esplendoroso, glorioso, destacado sobre todos los demás. Pero dice allí, ¿verdad? Espanto serás. Mañana lo entendemos. No se puede negar la palabra de Dios. Basta de cuentos con la Biblia, amigos. Espanto serás y para siempre dejarás de ¿qué? De ser. ¿Hay muerte o no hay muerte? Sí. Dios dice clarito, ¿verdad? Espanto serás, para siempre dejarás de ser. ¿Va a existir Satanás por la eternidad? No. Dios lo mantiene con vida para que se manifieste como es el reino que Él propuso a la creación. Y ahora toda la creación ya está convencida de la desgracia de lo que es su reino. Un reino de muerte, un reino de tragedias, celos, envidias, pleitos, disensiones.
Qué tragedia es el pecado, ¿verdad? Bueno, Dios dijo esto cuando a Adán y a Eva, nuestros padres, anoche decíamos esto, Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, más del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahí está, ciencia del bien y del mal. No dice manzanas venenosas. Ayer les decía eso, pero lo recalco hoy, ¿verdad? El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál es la ciencia del bien y del mal? Mis apreciados hermanos en Cristo. ¿Cuál es la ciencia del bien y del mal? Bueno, acá dice, ¿verdad? No comerás de ese árbol, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, dijo Satanás, ¿verdad? La serpiente dijo a la mujer, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? No moriréis. Entonces el tema se reduce en algo bien sencillo. ¿En creerle a Dios o en creerle a quién? A Satanás. No hay mucho que dar vueltas en cuanto a esto. No demos la vuelta de las páginas de la Biblia para encontrar un pasaje para darle razón al diablo. Porque si Dios dice clarito, el día que comieres del árbol prohibido vas a morir, el día que desobedecieres vas a morir, no le demos razón. Y cuántos usan la Biblia y quieren buscar de alguna forma una página, dos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, qué sé yo, y se van al Ultra Testamento quizás, perdonen la forma de decirle, para encontrar de alguna forma una manera de contradecir a Dios. Un texto que justifique de que hay una existencia extracorpórea por allí. ¿Cómo? La Biblia para darle razón al diablo. Sino que sabe Dios, dijo Satanás, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Quién deseo tenía Satanás? ¿Ser igual a quién? A Dios. Entonces le propone esto al hombre. Y seréis como Dios, sabiendo que el bien y el mal, la única verdad que dijo entre todas las mentiras que dijo, es esta, porque ahora sabemos lo que es el bien y el mal. Y hermanos, el bien y el mal. El bien es servir a Cristo y dejar lo que es el pecado en ese camino de la santificación que nos eleva cada día más a su semejanza e imagen, y con el postrer enemigo que será destruido será la muerte cuando Jesús regrese. Bueno, eso dice el apóstol Pablo. Ahora bien, aquí está hablándonos, ¿no es cierto? Y dice con claridad también que sabiendo el bien y el mal, nosotros sabemos lo que es el bien y el mal. Por eso la Escritura dice que la compañía que más cerca estará de Jesús va a ser el hombre por los siglos de la eternidad. Nuestro mayor compañero será Cristo. ¿Y saben por qué? Porque Cristo sufrió, padeció, nos entiende muy bien, nos socorre cada día. Él está a nuestra disposición, Él quiere que realmente vivamos a pesar de que hay muerte y a pesar de que hay sufrimiento. Quiere que encaremos la vida totalmente distinto y sepamos que nos espera una gloriosa mañana. La vida eterna se aproxima. El descanso, y saben, yo digo así nomás, es la misericordia de Dios. Adán lo consideró así. Vivió más de 900 años, vio el pecado que se multiplicaba en extremo. Todos los días le oraba por el pecado que él mismo había traído a la tierra. Y cuando llegó el momento de su muerte, él consideró una extrema bondad del Todopoderoso, porque ahora lo llamaba al descanso. Él sabía que el siguiente momento sería ver a Cristo, ya cuando Él venga por segunda vez para terminar con el pecado, la miseria y el dolor para siempre. ¿Está claro en nuestra mente? ¿Por qué hacer complicadas las cosas del Señor? Son sencillas, extremadamente sencillas. Palabras cargadas de amor, palabras cargadas de admiración, ¿verdad? Es lo que nos dice nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Ahora bien, cuando uno va, y quizás todos hemos pasado por algún lugar, o mejor dicho, un quirófano, y cuando nos operan y nos inyectan, ¿verdad?, un poco de anestesia, ¿qué pasa?
dormimos. Mi padre fue operado del corazón, él falleció a los 97 años de edad y fue operado más o menos a los 67 años de vida. Un cirujano muy bueno hizo una operación extraordinaria y realmente yo lo vi, lo acompañé hasta cuando él estaba casi entrando y el médico me dijo, él va a comenzar ahora a entrar un poquito ya en el efecto de la anestesia y vi que mi papá comenzaba a perder un poquito el conocimiento y entró al quirófano y allí entonces lo colocaron y le dieron la anestesia que necesitaba y pasaron allí 8 horas en ese momento, en ese tiempo. 8 horas luchando, sacaron el corazón del lugar inclusive porque lo tenía realmente mal. ¿Y saben? Lo notorio del caso es que después lo sacó el médico y yo lo vi salir del quirófano porque era un compañero mío que estudió en la universidad cuando estudiábamos. Él estudiaba medicina, yo estudiaba química. Y él en realidad me dijo, ¿sabes, Rubén, quieres decirle hola a tu papá aunque sea? Y yo le dije, no, pero está muy bien, me dijo. Está muy bien, pero estaba totalmente dormido. Y entonces dice, si quieres, salúdalo un momentito. Y estaba el cirujano, estaba allá al lado todavía con el anestesista, y le dice, sácale un poquito de la anestesia. Y comenzó a quitarle la anestesia porque lo conservaba allí, justito en el borde, ¿verdad? Y papá abrió los ojos y le dije, hola papá, ¿y me van a llevar a la operación? ¿Me van a operar? Dijo. Y habían pasado 8 horas. Así es la muerte. No somos conscientes. Vamos a despertar cuando el autor de la vida nos llame a la vida, simplemente. Otra vez. ¿Verdad? Por eso es que es grande el plan de salvación. ¿A quién creeremos? ¿A Dios o a Satanás? Más yo les voy a preguntar, ¿a quién es más lindo creerle? ¿Al Señor, a nuestro Dios o a las teorías satánicas? Miren, es horrendo, las teorías satánicas son horrendas, porque siempre el diablo trae cosas horrendas a la mente humana. Mas lo que el Señor nos enseña es maravilloso, es admirable. Ahora, no se aflijan ustedes porque el mundo está engañado, porque anoche hablábamos que el engaño, ¿cómo es? Dice la profecía, el engaño es mundial. Por eso el enojo de Dios también es terrible, la apostasía de los últimos días. Vamos a ver ahora. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué les parece? A ver, el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice claramente que en los postreros tiempos, acá al fin, junto con todas las calamidades que hoy existen, terremotos, violencia en extremo, maldad e inmoralidad, simultáneamente, ¿verdad? Dice que habría en el mundo religioso. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar? Acá está la verdad de Dios, que es única y eterna. Pero apostatar significa apartarse de la verdad, caer de la verdad. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus como engañadores. Satanás arrastró la tercera parte de los ángeles de Dios cuando se plegaron a él en la gran rebelión contra el cielo. Ellos se encargan de meternos ideas en la cabeza. Y a doctrinas de quién? Doctrinas de demonios. O sea que aquí dice clarito la palabra de Dios que las doctrinas que se apartan de la sí, dice Jehová, son doctrinas de demonios. Yo no quiero quererle a Satanás. Pero la predicción bíblica dice que en los últimos días las doctrinas de demonios habrían de purular por este mundo. La pregunta 1 de nuestra lección. ¿Qué haría la apostasía de los últimos días? Entonces, ¿qué haría la apostasía de los últimos días? Habría de enseñar doctrinas de ¿qué? De demonios. O sea, aquellos cristianos, y ahora escuchemos bien lo que voy a decir antes de que leamos algún pasaje por allí. Aquellos cristianos que no quisiesen hacer la voluntad de Dios y que no harían la voluntad de Dios, habrían de enseñar doctrinas de demonios.
como dice la palabra de Dios, ¿verdad? De manera que no hay un punto intermedio, o somos del Señor o no somos del Señor. Miren lo que dice también allí en 2 Corintios 11, del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Saben, aquí dice algo muy grande, amigos, yo quiero que veamos. Dice, porque estos son falsos, ¿qué? Apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles ¿de quién? De Cristo, se usan el nombre de Cristo. Y no es maravilla, dice el apóstol Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel ¿de qué? De luz, o sea, no hace recordar lo que el diablo hizo siempre, ¿verdad? Así engañó a nuestros padres. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros ¿de qué? De justicia, llevan la Biblia en la mano todo el día, son devotos y hablan en el nombre de Dios. Pero sin embargo, ¿qué dice ahí la Biblia? Cuyo fin será conforme ¿a qué? A sus obras, siguen al príncipe del mal, porque creen las doctrinas que son demoníacas. Con la Biblia en la mano es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios, allí estamos leyendo. Ahora bien, por eso el profeta Isaías, ya en la antigüedad, el Señor, mejor dicho, a través del profeta Isaías, nos dice lo siguiente. El verso 19 y 20 del capítulo 8. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y aquí está hablando de los muertos espirituales en primer lugar, pero también nos sirve para entender hoy bien. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran por allí. Responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por quién? Por los vivos. Y ahora viene el texto que no deben olvidar jamás. No creo que mañana se va a escapar del falso y verdadero. Bueno, estoy ayudándoles. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, ¿es por qué? Porque ni siquiera les amaneció. O sea que aquí está diciendo la profecía que la ley, hermanos, existe porque existiría hasta en la eternidad. Ya vamos a ver eso. Vamos a verlo claramente. A la ley y al testimonio. De lo contrario, Dios estaría mintiendo. Si la ley de Dios fue clavada en la cruz y se terminó, estaría mintiendo de paso, porque alguno contestó alguna, o mejor dicho, preguntó alguna cosa de esta, ¿verdad? Solamente es por una intriga que estoy presentando. La ley de Dios es eterna como el carácter de Dios. Ahora bien, a la ley y al testimonio. El testimonio es la palabra de Dios que tengo aquí en mis manos, ¿verdad? Si no dijeren conforme a esto es porque no les saqué. Amanecido. Entonces, ¿cómo debemos probar si algo es de Dios o no es de Dios? Por lo que Rubén Arn dice. ¿Saben? Amigos, cuando Cristo fue tentado allí en el desierto de la tentación, ¿se acuerdan? Ese ángel esplendoroso, ángel de luz, como decía el apóstol Pablo recién, lo tentó y le dijo, ¿y si eres hijo de Dios? Si tú eres el Todopoderoso, ¿qué estás haciendo? Perdiendo el tiempo aquí. Estás en el desierto, estás desconfiando de tu propia misión. Si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan, porque tú puedes hacerlo. ¿Qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de qué? De la boca de Dios. Entonces, a ver, ¿está claro? ¿Qué es lo importante en la vida? Es el así dice Jehová. Es la palabra del Eterno, es la palabra de Dios, ¿verdad? De manera que quedó derrotado Satanás. Sin duda que ese ángel de luz felicitó a Jesús y lo llevó a la segunda tentación, pero no es el tema de hoy. Solamente para poner énfasis y entender la importancia de la palabra de Dios. La única prueba para saber si algo es de Dios o no es de Dios es realmente si está en armonía con la ley moral de Dios y con el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? La pregunta 2 dice,
¿cuál es la única manera de enfrentar el engaño? Entonces, ¿cuál es la única manera de enfrentar el engaño? Ya lo decimos de memoria, la ley y el testimonio. Si no dijeren conforme a esto, ni siquiera les amaneció, ¿verdad? Como leíamos recién. Milagros en el paganismo. Algunos dicen, bueno, pero los paganos eran tontos. Me dijo una vez un compañero en la universidad, me acuerdo, estaba estudiando en Córdoba, y me dice, bueno, en realidad es que los paganos eran tontos. Creían que las estatuas y el Baal o qué sé yo qué les iba a contestar. Ah, le dije, más tonto eres tú. Me quedó mirando porque éramos amigos. Pero le dije, más tonto eres tú. ¿Sabes una cosa, que los dioses del paganismo hacían milagros? ¿O ustedes creen que no? Por supuesto que sí. Y solamente allí tenemos el culto a Baal, por ejemplo. Y la historia dice, un ejemplo que podría ayudarnos hoy, ¿verdad? La ciudad de Peor. En realidad, cuando ocurría algún hecho sobrenatural que los hombres no podían entender y era un milagro, alguna cosa milagrosa, que por supuesto salía de los cánones de la mente humana común, entonces ese lugar, o mejor dicho, allí hacían un santo, diríamos hoy para entender mejor, ¿verdad? Hacían una estatua y le ponían el nombre Baal Peor, porque era la manifestación del dios Baal en la ciudad de Peor. Algo se parece, algunas cosas por ahí con el tiempo nuestro, ¿verdad? Han pasado muchos siglos, han pasado muchos milenios inclusive. En la ciudad de Gad encontramos que cuando se encontraban realmente un milagro del supuesto Baal, que estábamos por supuesto diciendo, en realidad era el Satanás el que hacía el milagro, ¿verdad? Le ponían el nombre entonces a ese dios que los paganos hacían, estoy hablando del paganismo, le llamaban Baal Gad. Y así podríamos seguir con un montón de dioses del paganismo. Milagros hechos, ¿verdad? Simplemente, y es notorio que tomaba el milagro, o mejor dicho, el dios, tomaba el nombre de Baal, pero relacionado ¿con qué? Con la ciudad. El que tiene oídos para oír, oiga. Y ahora sigo con el tema. El culto a los muertos es tan viejo como el pecado mismo. Y eso es así. Ya en los tiempos de los egipcios se ocupaban más de los muertos que de los vivos. Los egipcios hacían tantas cosas, preparaban, hasta le ponían comida para que el alma comiese. Allí dentro, de manera que el que es cristiano y cree que los muertos andan dando vueltas por allí, ¿verdad? O la inmortalidad del alma, están igual que los egipcios. Prepárenle mucha comida a las almas para que no se vayan a morir. Denle bastante caldo para que no se vayan a pasar mucha sed. Denle bastante. Igual que en el tiempo del paganismo, señoras y señores, vamos a ser claros esta noche. ¿Por qué engañarnos a nosotros mismos? Egipto, ¿verdad? En tiempo de Egipto, en tiempo de Babilonia, el tremendo imperio babilónico creía en la inmortalidad del alma, la base de su culto. El imperio persa, exactamente basado también el culto ¿en qué? Bueno, estamos viendo algunas cosas allí, ¿no es cierto? En diferentes dioses, pero todos estaban basados en la inmortalidad del alma. Grecia, la cultura griega influyó poderosamente sobre el siglo XXI, ¿sí o no? Nuestro siglo de luces. El hombre se cree tan inteligente. Ha descubierto que, por ejemplo, el adulterio no es más pecado. Qué lindo descubrimiento hizo el hombre, ¿verdad? Siglo XXI, estamos en el siglo de las luces. Y un montón de cosas más que no quiero decir en el día de hoy. Pero Grecia es el país de los filósofos, ¿verdad? Y en sus filosofías tremendas mezclaban y pensaban y iban mezclando una cosa con la otra. Por supuesto, el culto a la inmortalidad del alma era totalmente profundo en Grecia. Por lo tanto, influyó poderosamente en Roma, que le siguió como imperio. Yo a Roma le llamo la esponja de la historia. ¿Saben por qué? Porque los romanos, a cada pueblo vencido, lo que hacían eran tomar sus dioses y acoplarlos a la lista de dioses que ellos tenían. Los romanos fueron los que más dioses tuvieron. Eran politeístas al extremo, pero
todos esos dioses, tanto los de Helios o los de los pueblos vencidos, todos esos cultos eran basados en el culto a los difuntos. Estoy diciendo, usando palabras viejas y nuevas, ¿verdad? Para que podamos entender. Roma pagana, estoy diciendo, no me confundan con las cosas, estoy hablando de Roma pagana, ¿verdad? Creía esto. El cristianismo apóstata, Pablo decía que habrían de apostatar y habrían de seguir a doctrinas de demonios. Y el asunto de la inmortalidad del alma es algo demoníaco. Por eso es que cuesta borrarlo de nuestra cabecita, mis hermanos en Jesús. Cuesta limpiar esa mente de esa idea, que de paso es una idea negativa, una idea enfermiza, una idea que nos lleva hasta el psiquiatra. Ni el psiquiatra puede hacer nada, porque hay gente que está enferma y el psiquiatra lucha y le da de una píldora y le da otra más, y otra más, y otra más, y hay quienes enloquecen bajo el sufrimiento de lo que es la muerte del que se avecina. Hay gente que piensa mucho en la realidad de la vida y no hace mal con pensar en la realidad de la vida. Ojalá pensáramos nosotros, que hoy somos y mañana podemos dejar de ser. Debemos cerrar nuestras cuentas con Dios. ¿Cuándo? Ahora, no mañana ni pasado. Hoy es el día aceptable, dice el Señor. Por eso, ¿verdad?, es tan importante. Pero ahora viene la apostasía. El cristianismo apostató, dejó la verdad de Dios. Miren, en el 309 de la era cristiana, el Imperio Romano estaba pasando por una crisis muy particular, no vamos a entrar en detalles hoy, ¿verdad? Pero ocurre lo que se llama, yo lo puse entre comillas porque Constantino el Grande se convirtió. La conversión de Constantino. ¿Y por qué entre comillas? Porque allí en San Miguel de Letrán se hizo un bautisterio grande, ¿verdad? Para ser bautizado el rey como realmente ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como la Biblia enseña. Y él dijo, ahora me convierto al cristianismo, y lo decretó y lo ordenó de mil maneras y formas, pero siempre en su vida siguió siendo pontífice máximo del paganismo. Y conservó el bautismo hasta el día de su muerte. Bueno, interesante. Y ese cristianismo que comenzó a formarse en esos días, amigos, ya en el 310 hubo quienes hacían peticiones ¿a quién? A los muertos. Esto es historia. Entonces, por eso es que el Señor dice que es abominación lo que estas cosas hacen. No nos extrañemos entonces que hoy el culto a los muertos sea algo normal y sea algo habitual en esta humanidad. Porque es un engaño que envuelve a la tierra. Y aquí debo decirles con todo el temor del Señor, ay de nosotros si nosotros creemos en cosas similares. Me acuerdo de una señora en particular. No crean que en realidad no iba, de paso Constantino llenó de templos el Imperio Romano. A mí me hace pensar mucho en esto, porque vivimos en el siglo XXI y es el siglo cuando mayor cantidad de templos existen, pero es el momento de la humanidad cuando más lejos de Dios está. No estudian la palabra de Dios, no le conocen la tapa, escuchan solamente lo que dice el ser humano. Yo les he dicho muchas veces, no crean a lo que Rubén Arn dice, sino cree a lo que el Señor te dice en su palabra. Eso es lo que tenemos que entender. Es nuestra salvación la que está en juego. Tiene que ver con la vida eterna nuestra, amigos. Ahora bien, esta señora, yo encontraba que resistía algunas cosas. En realidad hablábamos siempre, estábamos en el seminario, y ella un día, yo le dije, bueno señora, ¿qué pasa que usted está resistiendo? Y cuando llegó la parte más profunda del estado de los muertos, ella dijo, bueno, licenciado, yo no puedo creer que los muertos nada saben. ¿Y por qué? Le dijo, usted no puede creer. ¿Entonces no cree en la palabra de Dios? No, yo creo en la palabra de Dios. Creo en Cristo que es mi Salvador. Lo amo mucho, me dijo. Pero no puedo dejar de creer en los muertos, porque yo asisto a un lugar, y saben, en ese lugar en donde ella asistía, no necesariamente había estatuas como a las cuales yo les hablé recién. Hay otros lugares que llaman cristianos y están llenos de estatuas por todos lados, ¿no? Pero
en realidad no había allí. Y ella entraba, sentía realmente que el Espíritu, según ella, ¿verdad? El Espíritu de Dios la tomaba, se arrodillaba y entonces le pedía al Señor que en esa reunión le permitiese realmente ver a su amado esposo que hacía más o menos unos 10 años había perdido. Y estando en esa condición, después de cantar y alabar a Dios inclusive, repentinamente se podía ver en la sala algo que comenzaba a brillar en un rincón. Brillaba poderosamente y se acercaba a ella y le decía, ven acá, sabes, querida esposa, yo estoy feliz pasando en este paraíso insondable. Yo les pregunto, ella decía, por eso yo no creo, escúchenme, ¿escuchaba a su esposo o estaba escuchando a un demonio? ¿A un demonio? Dice la Biblia clarito eso. A un demonio, disfrazado de ángel de luz, como dice la palabra de Dios. Es claro, ¿verdad? En el nombre de Cristo serían los engaños. De manera que es rotundo lo que estamos estudiando en la noche de hoy. ¿Qué sucede si no creemos a Dios? Ahí hay un punto muy grande. ¿Qué pasa si yo no quiero creer a Dios? ¿Qué pasa si lucho y todavía con la Biblia en la mano lucho para creer de que hay vida más allá de la tumba? Dios me dice, no hay vida ni en los buenos ni en los malos. Estamos claros en esto, ¿verdad? No hay vida ni en los buenos ni en los malos. Así estudiamos ayer. Solo la recibirán en el día de la resurrección, los buenos, y los malos para condenación. Bueno, ¿qué sucede si no creemos a Dios? Vamos a leer 2 Tesalonicenses 2, 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuidado con esto, mis hermanos en Cristo Jesús. Aquí el Señor da la clave de no resistir al autor del pecado. Cuando la Biblia me dice algo, yo no puedo negar lo que Dios me dice. Si dice la Biblia que los muertos nada saben, es suficiente. Tengo que esforzarme para entender algunos pasajes. Escudriñad las Escrituras, dice nuestro Dios. Eso es así. Debo escudriñar la palabra de Dios para entender todos sus preceptos, pero no se contradicen. Por esto les envía un poder, como dice aquí. O sea, Dios permite que los demonios lo engañen. El Espíritu Santo se retira de aquel que no quiere aceptar la verdad de Dios. No puede salvar el Señor al hombre contra su libre albedrío. Dios nos dio libre albedrío. Tenemos que elegir entre el bien y el mal. ¿Tengo que creerle a Satanás o creerle al Señor? Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Dice aquí. Para que crean la mentira. Porque, hermanos, no se puede ser hijo de Dios y mentiroso. Entonces el Señor dice, bueno, si tú, Rubén, prefieres la mentira, entonces sigue al mentiroso. ¿Se acuerdan que anoche hablábamos del mentiroso? Cristo dijo que es padre de mentira. Entonces el Señor dice, basta con Rubén. Él no quiere hacer más nada. Yo he hecho todo por él. He muerto por él en la cruz del Calvario, pero él no quiere aceptar mi palabra, él no quiere aceptar el escrito está. Por lo tanto, debo entregarte a tu nuevo dueño, y ese nuevo dueño se llama Satanás. Y entonces llegarás a ser esclavo del gran mentiroso, para siempre. Esto es terrible. Oh, hermanos, y saben que la mentira no trae paz al corazón, no trae alegría a nuestra vida. El entender los dichos del Todopoderoso nos trae la verdadera paz, que sobrepuja todo entendimiento, a fin de que sean condenados, dice aquí el texto 12, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Veamos nuestro diagrama otra vez acá. Tenemos el diagrama, ¿verdad? Aquí lo tenemos ubicado. Por supuesto, la verdad siempre existió. A pesar de que entró el pecado en este mundo, va desde la eternidad que pasó hasta la otra eternidad. La lucha contra esa verdad se levantó en el jardín del Edén cuando nuestros padres pecaron y, por supuesto, millones siguen a Satanás. Millones y millones siguen a Satanás en esta tierra y lo siguen y lo seguirán hasta el día
del cual mañana hablaremos. Ya que quieres saber de cómo va a ser el verdadero purgatorio y quieres saber también cómo va a ser el lago de fuego, ven mañana. Dios lo dice. Y lo presenta claramente, con toda nitidez, para que los hijos de Dios no dudemos acerca de estas cosas. Es nuestro Padre amante, un Padre amante. Cristo decía hoy, justo me llamaba la atención en la película, los que tuvimos a tiempo y pudimos ver, ¿verdad? Tuvimos ese privilegio. ¿Qué padre o quién de vosotros si le pidiere un pescado le va a dar qué? Una serpiente, ¿verdad? O le pidiere un pedazo de pan le va a dar una piedra. No. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, verdad? La pregunta 3. Si no aceptamos la verdad, ¿en manos de quién caeremos? Entonces, hermanos, si no aceptamos la verdad de Dios, ¿en manos de quién caeremos? En las manos de Satanás. No hay nada que hacerle. No hay un término medio. No hay un lugar en el cual uno puede estar allí, ¿verdad? No. O seremos hijos de Dios de corazón, andaremos en sus caminos y a pesar del dolor seremos felices en esta tierra, ¿verdad? Hasta cuando Él regrese. O de lo contrario, Dios no va a continuar luchando por siempre en nosotros. Cualquier pecado le será perdonado a los hombres, dijo Jesús. Menos el pecado, ¿contra qué? Contra el Espíritu Santo. Y pecar contra el Espíritu Santo es no creer al Señor y seguir porfiando con la Biblia para luchar contra Dios, ¿verdad? Excusas para no hacer la voluntad divina o no hacer la voluntad de Dios. Muchos buscan textos que se puedan contradecir. Yo quiero decirles, tengo aquí mi Biblia, tengo en mi mano una Santa Biblia, hermanos. Si yo pudiese encontrar un texto que se contradice al otro, en esta misma noche, delante de ustedes, echaría este libro al cesto de la basura. Me convertiría en un ateo. Porque si hay algún texto que se contradice en la Biblia, entonces, ¿qué libro sagrado es este? No hay texto que se contradice. Ni uno solo, hermanos. Ni uno solo. Desde el Génesis al Apocalipsis. Es el mensaje de Dios. No hay contradicción en la palabra de Dios. Por eso debe quedar grabado en nuestra mente. Es la única forma de escapar del turbión. Pero miren lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro allí en su segunda carta, el capítulo 3, verso 16, dice así. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. A ver, yo voy a leer despacito el texto aquí. Dice, así, y estaba de paso comentando algunas epístolas del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo fue un doctor en las cosas de Dios. ¿Quién era Pedro? ¿Fue a una universidad alguna vez? No, era un humilde pescador, pero el Señor lo usó, ¿verdad? Pero Pablo tenía mucha educación, educado a los pies de Gamaliel, como ya sabemos. Y aquí dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de ¿qué? De entender, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. A ver, hermanos, yo a veces no sé cómo responder. Busco la vuelta para acá, para allá, para que la persona pueda entender. No porque no pueda llenarle la cabeza de una, 100 textos de un solo seco, para decirle, estudia la Biblia, es por todas. Pero saben, con amor eterno te he amado, dice Jesús. Y los que llevamos el mensaje eterno tenemos que enseñar de tal manera que podamos encontrar la veta donde esa verdad eterna va a penetrar. Porque Satanás luchará hasta lo último para que nos perdamos. Ahora aquí dice que nosotros si somos inconstantes e indoctos, se está hablando de indoctos en cuanto a ¿qué? Al querer porfiar contra el escrito está de la palabra de Dios. Entonces estamos torciendo las escrituras para nuestra propia ¿qué? Perdición.
Eso es lo terrible. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Y Pablo que enseñaba cosas realmente grandiosas. Y el apóstol Pedro habla que había cosas difíciles de entender. Claro, hermanos. Entendemos que en el libro de Romanos es un libro maravilloso de la justificación por la fe. Y si nosotros no estudiamos el libro de Romanos solo así nomás, no entendemos nada. Tenemos que entender con el resto de las escrituras. Por eso habla de indoctos. Los que se agarran un texto por acá, otro por allá, con tal de justificar su propia creencia. Y no la creencia de quién, de nuestro Padre eterno o de la verdad eterna. Ese es el todo, ¿verdad? Ahora bien, qué notorio es esto. ¿Saben? Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. Hay dos láminas que allí parecieran... En realidad este es un cuadro precioso que habla desde el Edén del pasado hasta el Edén restaurado, como el que tenemos acá. Pero ¿saben? Está la cruz del Calvario, el momento cuando Cristo muere, y también está el Getsemaní, donde Jesús se aferró del suelo frío, mientras luchaba contra las huestes demoníacas. Y llegó al punto, el autor de la vida que conocía tanto la palabra de Dios y que tenía una comunión directa con su Padre, llegó al punto de decir, Padre, si es posible, libérame ¿de qué? De esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino como quién, como tú quieres. Ahí está. Hermanos, esa es nuestra victoria. El poder, acá dice Dios esto, y entonces estudiar hasta comprender, porque Dios dice no moriréis. Si Dios dice, ¿verdad? Morirás. Satanás dice no moriréis. ¿Cómo bien tengo que entenderlo? ¿Cómo voy a entenderlo? De rodillas. ¿Cómo voy a entenderlo? Diciéndole al Señor, hágase tú qué, tu voluntad. Claro, una señora me dijo, mira, pues la voluntad de Dios es que yo crea en los muertos que están viviendo por allá. Claro, si quieres negar la palabra de Dios, lo puedes hacer. Eres libre. Por supuesto, tienes libertad para hacerlo. La cruz del Calvario nos habla de la obediencia. Es un monumento de la obediencia a los preceptos divinos. Adán y Eva desobedecieron a Dios. Acá está, ¿verdad? En el jardín del Edén. Desobedecieron a nuestro Padre Celestial. La desobediencia trajo la maldición a esta tierra y trajo el pecado. Y la muerte también, por supuesto. Por eso es que Jesús dice lo siguiente, el apóstol Pablo hablando acerca del gran plan de salvación, de aquel que, escúchenme bien hermanos, Pablo habla de los indoctos, no seamos indoctos, perdón, el apóstol Pedro habla de los indoctos, no seamos indoctos en esta noche. El apóstol Pablo, el que conoce la justificación por la fe de sobra en gran manera, el hombre que hace vibrar al hombre de lo que es la justicia por la fe, y habiendo sido perfeccionado, hablando de Jesús, vino a ser autor de eterna salvación para todos, a ver, termínelo usted el texto, para todos los que le obedecen. Entonces, a ver, hermanos, en la cruz del Calvario, ¿hay obediencia a la voluntad divina? ¿Sí o no? ¿En la salvación por la fe hay obediencia a la voluntad divina? Sí, hermanos. De lo contrario, entonces le daríamos razón al autor del pecado, por supuesto. Por eso es que es un monumento realmente a qué. Es el monumento a la obediencia a la cruz del Calvario. Cuando la cruz se levantó entre el cielo y la tierra, y cuando la sangre caía a coagulones y caía allí en la roca horadada, en el Gólgota cruel, ¿verdad? Saben, amigos, el universo entero estaba entendiendo la paga de la transgresión. La desobediencia es muerte. Y San Pablo mismo dice, porque ni aún a su propio hijo perdonó. Una figura para que entendamos. La desobediencia es muerte, no hay nada que hacerle. Es muerte eterna. Escuchemos este himno. Fui a mí, Jesús, él vio mi condición. En mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón.
de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruenta cruz mi Salvador su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Seremos siempre felices con Cristo, hermanos. Andaremos en sus huellas, confiaremos en sus promesas, confiaremos en sus verdades en este mundo oscuro y negro, pantanoso del pecado, donde Satanás nos tortura cada día con doctrinas de demonios, como leíamos hoy, doctrinas que no son de Dios. Bienaventurados los que realmente buscan en la palabra de Dios para encontrar la salvación. Pero saben, hay muchos sinceros que están fuera del redil de Jesús. Dice allí en San Juan capítulo 10, el verso 16, hay un texto hermoso, hermanos. Hay una sola verdad. Y miren lo que dice el texto, a continuación lo leeremos allí. Meditemos en él. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Yo les hago una preguntita mientras estoy pensando en el pasaje. ¿Cuántas verdades hay? ¿Varias o una? Una sola verdad. Es la verdad de Dios. Que el hombre se puso a ponerla en tela de juicio y Satanás también, ¿verdad? En el principio. ¿Cuántos rediles de Cristo? ¿Cuántos rediles verdaderos? ¿Varios o uno? Uno solo. No hay varios. La confusión de la cual hablábamos días pasados, la mezcla enorme y cantidad de religiones de la tierra, no es de Dios eso, hermanos. No es de Dios. Por supuesto. Es obra de Satanás, del gran mentiroso, como leíamos. También tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, no están todavía en el redil, ¿qué? Verdadero. Miren qué texto hermoso dice. No conocen toda la verdad, pero son sinceras. Nadie les mostró la verdad. Dice, aquellas también debo dejar. ¿Dice eso? Ah, no. Jesús nos ama. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y ¿qué? Y un pastor. De manera que el Señor espera de nosotros que lo amemos. Y hermanos míos, en Cristo Jesús, no hay forma de amar al Rey del Universo sin obedecerle. No hay forma de amar al Rey del Universo sin aceptar la dulzura y la paz que emana de entronizar en nuestro corazón las verdades que provienen del trono de Dios. En esto consiste la victoria de Cristo. ¿Qué sería este mundo? Ya no existiría más, por supuesto, si Cristo no hubiera triunfado en la cruz del Calvario. El hombre fue esclavo del pecado, pero el Señor le devolvió el libre albedrío otra vez al hombre para elegir entre el bien y el mal. Ahora, claro, no te obliga el Señor. Tienes que elegir. No hagas vana la cruz de Cristo. Yo la puedo hacer vana si de veras no obedezco a Dios, si ando en caminos que no son de Dios. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. El que oye mi voz, o las verdaderas ovejitas, siguen al buen pastor. ¿Queremos seguir al pastor? ¿Dónde están los grandes hijos de Dios? Los de ese redil que abarca desde acá, miren, desde el Edén del pasado hasta el Edén recuperado. Es el redil de Jesús. David, por ejemplo. Cristo nació de la descendencia de David. Por eso busqué el texto. Hechos 2, 29 y 34. ¿Dónde está David hoy? A ver qué dice la Escritura. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David,
que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, porque David no subió a los cielos. A ver, hermanos. Y David está en el sepulcro, David no subió a los cielos. ¿Por qué entonces dudar del Señor? Si David, el gran patriarca de Dios, el progenitor de Cristo, hermanos, no subió a los cielos, sino que está en el sepulcro esperando la gloriosa mañana de la resurrección. Deja las historietas de Satanás, deja los engaños de Satanás y aférrate de Cristo, como se aferró David para triunfar sobre el mal mientras luchaba contra el pecado todos los días, ¿verdad? Ahora, y el resto de los patriarcas, pensar en la larga lista, Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Qué sé yo, pensar en todos los profetas de Dios, Jeremías, Isaías, Daniel, los grandes profetas de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo, ¿dónde están ellos? ¿Ellos recibieron lo prometido, recibieron la gloria? Leamos, Hebreos 11:39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Qué tremendo, ¿verdad? Y bueno, dice aquí, no recibieron lo prometido. ¿Cuándo lo van a recibir? Todos juntos, cuando Jesús regrese. Anoche estudiábamos eso justamente, cada uno en su debido orden, dice, y cuando Jesús regrese, todos van a resucitar. Los que fueron fieles, por supuesto. Daniel, el gran profeta que vimos grandes profecías estos días y que veremos algunas todavía extremadamente enormes. Daniel, el profeta que vio en nuestros días, en revelaciones que vivió allá en Babilonia, en medio del paganismo, en donde se creía todo el culto a los muertos y todas las cosas de este tipo, ¿verdad? El ángel le dijo algo, le hizo una promesa. Él no entendía todas las profecías como nosotros hoy podemos entenderlas. ¿Por qué? Porque no vivió en los días, ¿verdad? Él lo dijo, ¿acaso Cristo no dijo, os lo he dicho antes que suceda? Para que cuando suceda, ¿qué? Creáis. Ahora aquí dice, y tú irás hasta el fin y reposarás, al fin de tus días, de tu vida, y reposarás. O sea que la muerte es comparada ¿a qué? A un profundo sueño, y reposarás. Y te levantarás para recibir tu heredad, ¿cuándo? Al fin de los días. ¿Dónde está Daniel entonces? ¿Dónde está, en el cielo o en la tierra? En la tierra, esperando el día cuando Cristo regrese. Entonces, mi hermano, Cristo nos habla tiernamente hoy. Sigamos al autor de la vida. La pregunta 4 de la lección dice, ¿dónde están los hijos de Dios que murieron? ¿dónde están los hijos de Dios que murieron? Esperando el día de la resurrección. En los polvorientos lechos, ¿verdad? Hasta cuando aquel poderoso nuestro Dios que venció por nosotros diga, despertaos, despertaos, moradores del polvo. Y entonces podamos salir para vivir por los siglos sin fin. Ya no más dolor y no más tristezas. Dos grupos habrán ese día. Unos que dirán, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías habla acerca de ello. Y otro grupo que temblando de horror, y será el mayoritario, va a decir, Señor, ¿por qué no? Señor, ¿por qué no pudimos entrar, no podemos entrar en tu reino? Cristo lo dijo. Cristo nunca mintió, hermanos. ¿Mintió alguna vez Jesús? No. ¿Qué dice el texto? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de ¿quién? De los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A ver, ¿qué es más importante? Decir, Señor, Señor, al Señor, o hacer la voluntad del Señor. Ahí está la cosa, ¿verdad? Ahora continúa diciendo, Cristo mismo nos habla hoy. Muchos me dirán en el día del fin, o en aquel día, como dice aquí la palabra de Dios, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos, ¿qué? Muchos milagros. Ahí está, ¿verdad? La trampa del milagro.
la trampa de lo sobrenatural para demostrar lo que es verdad. Muchos me dirán en aquel día, Jesús no dice que van a ser pocos, van a ser muchos, que anduvieron enseñando inclusive, hermanos, yo tiemblo cuando digo esto. Un día estaba en Estados Unidos, en un canal de televisión 3ABN, y yo entraba justo y se estaba pasando en un programa de televisión de los que yo tengo a nivel mundial. Y el que estaba guiándome me dice, el licenciado, siéntase feliz. Mira, ¿por qué? Dije yo. Mire, me dice, y claro, estaban las pantallas, varias de las pantallas allí que monitoras, ¿verdad? Que estaban mostrando la transmisión y justo te estaba pasando un programa de los míos. ¿Y quiere saber la audiencia en este momento? Dijo, son 14 millones en el mundo entero. Y les digo hoy con temor y temblor, hermanos míos, porque yo no me voy a salvar por esto, yo tengo que agradecer a Dios por el privilegio que tengo en mi vida. Por el privilegio enorme, como Pablo dijo una vez, soy el bastardo, el último que entré. Algún día les voy a contar mi historia. Pero el Señor me permitió anunciar la verdad en este mundo perdido, para que las verdaderas ovejitas salgan del redil equivocado y ahora vengan en torno mío, porque ellas van a escuchar mi voz, dice Jesús. Ahora bien, Él continúa diciendo en el verso 23, y entonces le declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Claro, porque el que no quiere creer en el Señor de corazón, en la palabra de Dios, vamos a ser claros, el Señor tendrá que decir que apártate de mí. Si tú nunca quisiste creer, le creíste al mentiroso, sigue en pos del mentiroso, pero no vengas a mí, ¿verdad? Lo que debemos hacer, Dios nos pide que salgamos de la Babilonia espiritual. Y hermanos, la Babilonia espiritual, de la cual de paso vamos a entenderla muy bien dentro de poquititos días. Poquititos, chiquitos, tengamos paciencia. La gran Babilonia que es presentada con nombre y color en la Biblia. Sin vueltas, porque Dios habla de esa manera. Y saben, la palabra de Dios dice lo siguiente, nos pide algo si le amamos realmente. ¿Qué dice allí Apocalipsis 18:4? Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Bueno, ¿qué voy a hacer? Yo ya nací así, no conocía la verdad, ahora estoy entendiendo la verdad, pero me quedo nomás en lo antiguo. ¿Dice eso Dios? Señor, guíame, yo me voy a quedar en lo antiguo, ¿qué voy a hacer? No puedo salir de allí. No, el Señor te dice, ¿qué? Sal de ese redil, entra donde tienes que entrar. Oí otra voz del cielo, la 11ª hora de la historia, de que decía, salid de ella, de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de ¿qué? De sus plagas, las plagas finales, habla el Todopoderoso, lo que Dios nos promete, hermanos. Miren el Salmo 91, uno de los salmos, son muchos, podríamos leer promesas de Dios. Leamos el Salmo 91, allí en el verso 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Qué hermoso pasaje. En este mundo turbulento, en esta Babilonia espiritual, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No importa si voy a bajar a la tumba, porque todo ese es nuestro destino. Si Jesús viene muy pronto, ¿verdad? Pero Pablo dice, no serán delanteros. No seremos delanteros los que estemos vivos cuando Cristo regresa a los que durmieron 4 años. No, así que todos juntos vamos, el Señor nos va a resucitar, nos llevará a la eternidad, junto con los que estén vivos. Ese es otro tema. Escudo y adarga es su verdad, hermanos. ¿Cuál es la verdadera escudo y adarga? Para liberarnos del mentiroso, de Satanás. Es la palabra de Dios. Escudo y adarga es su verdad.
No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. En este siglo XXI, donde pareciera ser el hombre tan inteligente, cree cualquier cosa, pero menos en la palabra de Dios, menos en la verdad eterna de Dios. Hoy yo podría hablarles de cuántas cosas terribles, inclusive de píldoras hechas y que engañan a millones de seres humanos. No estoy hablando contra los medicamentos reales, que gracias a Dios existen, pero hay otras que se hacen en laboratorios que por supuesto no tienen nada que ver con la verdad, tienen un origen espiritista. Sí, nomás lo digo. No hace más falta explicación hoy. Por otro lado, ¿qué hablar del espiritismo en sus diferentes formas? Una señorita en Estados Unidos me decía, pero ¿sabes una cosa? Compañera, había sido de curso en un momento de mi vida. Y me decía, en realidad, yo me gusta pasar horas meditando en la planta, en esa planta. ¿Por qué? Le digo. Es hermoso, claro, porque Dios la creó y la hizo hermosa. Pero, ¿sabes? Me decía, en realidad yo he llegado a conversar con la planta. Y puedo conversar y la planta me contesta. Puedo conversar con la planta y digo a esa hojita que se enternezca y la hojita lentamente se enternece y se dobla hacia abajo de ternura. Y yo le dije, sabes, estás impregnada de la nueva era, que purula por la tierra y está uniendo al mundo entero para guerrear contra Dios. Estamos llegando a ese tema ya. Tema horrendo, terrible. Satanás reina tal cual lo que Cristo predijo. Espíritus de demonios están obrando en esta tierra. Yo amo a Cristo, hermanos. ¿Tú amas a Jesús? ¿Quieres decirle que sí en el día de hoy? Que Dios te bendiga y que Dios te sostenga. Que el Señor nos sostenga y podamos ser fieles a sus promesas, andar en sus caminos. La pregunta 5. ¿Qué nos promete Dios si somos fieles? ¿Qué nos promete entonces el Señor? ¿Habremos de temer en la oscuridad o en la noche o en diferente lugar? No, nada, ¿verdad? De esas cosas, no. Yo he mencionado así al azar algunas teorías hoy, como las, comunicaciones que existen a través de miles de kilómetros por el pensamiento, cosas por el estilo. Sabemos quién las hace, el diablo, Satanás. Vamos a cantar un cántico hermoso. ¿Tienen ganas de cantar? Queremos cantar. El cántico es parte de una adoración al Creador. Esta habla de la Santa Biblia que el Señor nos entregó. ¿No acaso no es el don admirable del Todopoderoso? El libro que nos enseña para que lleguemos un día a la eternidad. Vamos a cantar juntos este hermoso cántico y aprenderlo hoy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes
al Señor. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu glorioso nombre. Gracias porque nos amaste antes de crearnos, nuestro Dios. Gracias porque tú lo hiciste todo y lo haces todo para que nosotros, como tiernas ovejitas en tu redil, podamos seguir tus preceptos, tus mandamientos, dejar de creer en doctrinas de demonios para aceptar la verdad eterna que proviene de tu trono. Conduce a mis apreciados amigos y hermanos en Cristo hasta los hogares. Llévanos con gozo y protección, como hemos leído recién, Señor. Vela nuestro descanso, nuestro sueño, y tráenos a todos juntos en el día de mañana para escuchar un tema muy grande de tu palabra, porque nos ayuda a entender el fin del gran conflicto. Padre amado, bendícenos con el poder del cielo, para que seamos obedientes, siempre el escrito está. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Un nuevo planeta al fin de 1000 años. Que Dios les bendiga. Traigan a muchos más, aunque llueva, porque en estos días parece que va a caer un poquito de agua, no importa. Dios los bendiga, Dios los acompañe y hasta mañana.